El cisne de Vilamorta, capítulo 10. Sentáronse en la sala cerca del balcón, en dos mecedoras traídas de Orense. Del huerto y de las viñas subía una tranquilidad perezosa, un silencio tan absoluto que podía oírse el choque mato de las pavías maduras al desprenderse de la rama y dar en la tierra seca. Olores a frutos y a miel entraban por el balcón entreabierto. Por la casa no rebullía nadie. Una breva de recibo, mil gracias. Restalló el fósforo y Segundo se meció imitando a don Victoriano. El cadencioso balanceo de las mecedoras, la soñolienta paz del sitio, todo convidaba a importante y confidencial diálogo. ¿Y usted qué se hace? Vamos a ver por Vilamorta. Es usted abogado, ¿no es eso? Tengo idea de que se propone usted suceder a su padre, una persona tan inteligente. Segundo vio propicio el momento. La voluta de humo del cigarro le velaba los ojos con suave niebla, predisponiéndole a la expansión y desterrando su reserva habitual. Me horripila el pensamiento de empezar ahora la vida que mi padre está terminando, contestó la pregunta el exministro. Esa lucha mezquina para ganar un poco de dinero, más o menos, esas intrigas del lugar, esos manejos miserables, ese expedienteo, todo eso, señor don Victoriano, no se hizo para mí. No es que no pueda ejercer, he sido un regular estudiante, porque mi buena memoria me salvó siempre en los exámenes. Pero ¿de qué sirve esa carrera? De base nada más. Es un pasaporte, es una papeleta de entrada en cualquier oficina. Hombre, pss. Y don Victoriano sacudió la ceniza del puro. Eso es verdad, muy verdad. Lo que se estudia en las aulas apenas se utiliza después. Yo, si no es por la pasantía en casa de Juan Antonio Prado, que me hizo aplicar los codos y aprender cuántas púas tiene un peine, no me luciría mucho con mi ciencia compostelana. Amigo, lo que le forma a uno y le desasna es esa pasantía terrible y ese aprieto en que se ve un muchacho cuando le ponen delante un rimero así de papeles y le dice un señor muy orondo: estúdieme usted eso hoy y téngame mañana formulado dictamen. Ahí es lo bueno, el sudar, el roerse las uñas. Allí no vale pereza ni ignorancia. La cosa tiene que hacerse y como no ha de ser por arte de encantamiento. Ni aun en Madrid y en gran escala me atrae a mí el foro. Tengo mis aspiraciones. Sepamos. Vaciló Segundo con el sentimiento de pudor del que narra un sueño o visión amorosa. Miró 2 o 3 veces al vagoroso humo azul y por fin la media oscuridad de la sala, discreta como un confesionario, disipó sus recelos. Quiero seguir la carrera de las letras. El hombre político paró de mecerse y de fumar. Pero hijo, si las letras no son carrera, si no hay tal cosa, vamos claros. ¿Ha salido usted alguna vez de Vilamorta? Digo, de Santiago y de estos pueblos así. No, señor. Entonces comprendo esas ilusiones y esas niñadas. Por aquí todavía creen que un escritor o un poeta, en el mero hecho de serlo, puede aspirar a... ¿Y usted qué escribe? ¿Versos? ¿Prosa no? ¿Algún artículo o suelto? Casi nada. Bravo. Pues si se fía usted en los versos para navegar por el mundo de adelante, yo he notado en este país una cosa curiosa y voy a comunicar a usted mis observaciones. Aquí los versos se leen todavía con mucho interés y parece que las chicas se lo aprenden de memoria, pues allá en la corte le aseguro a usted que apenas hay quien se entretenga en eso. Por acá viven 20 o 30 años atrasados, en pleno romanticismo. Segundo, contrariado, preguntó con cierta vehemencia: ¿y Campoamor, y Núñez de Arce, y Grilo, no son poetas de fama? ¿No gozan de gran popularidad? Campoamor.
A ese le leen porque es muy truán y dice cosas que hacen cavilar a las niñas y reír a los hombres. Tiene su miga y filósofa así, entreteniendo. Pero mire usted, ni él ni Núñez de Arce viven de los rengloncitos desiguales. Buen pelo echarían. Grilo, qué sé yo. Goza de simpatías allá entre las damas de alto copete y le imprime sus poesías la reina madre, que por lo visto está en fondos. En fin, cree usted que ninguno medrará gran cosa por el camino del Parnaso. Y ya ve usted, se trata de los maestros, porque poetas de segunda fila, chicos que riman mejor o peor, habrá en Madrid ahora unos 200 o 300. ¿Les conoce usted? Pues yo tampoco tengo el gusto. 4 amigotes les elogian cuando publican algo en una revista trasconejada. Y pare usted de contar, hablando en plata, tiempo perdido. Segundo, muy silencioso, se ensañaba con el cigarro. No lo tome usted a ofensa, prosiguió don Victoriano. Yo entiendo poco de letras, por más que en mis juventudes hice quintillas como todo el mundo. Además, no conozco nada de usted, de manera que mi juicio es imparcial y mi consejo sincerísimo. Yo, articuló Segundo al cabo, no tengo cifradas mis aspiraciones solo en la poesía lírica. ¿Acaso más adelante optaría por la dramática o por la prosa? ¿Qué sé yo? Yo quisiera probar fortuna. Don Victoriano se levantó y salió al balcón un instante. De repente se volvió, puso ambas manos en los hombros de Segundo, y pegando casi al rostro del poeta su cara amojamada, exclamó con lástima no fingida: Pobre muchacho, cuántos disgustos le esperan a usted. Y como Segundo callase, atónito de aquella efusión repentina, no puede usted, novicio como es, adivinar en lo que se mete. Me da usted pena. Ya está usted advertido. En el estado actual de la sociedad, para descollar o brillar en algo, hay que sudar sangre, como Cristo en el huerto. Si es en la poesía lírica, Dios nos asista. Si es usted comedias o dramas, verá usted lo que es bueno. Adular a los cómicos, dejar el manuscrito arrinconado, apolillándose en un cajón, que le corten a usted de un tijeretazo medio acto, y luego el miedo de la noche del estreno, y lo que viene detrás, que puede ser la más negra. Si se mete usted a periodista, no descansará usted 10 minutos. Hará usted la reputación de los demás y nunca verá ni el principio de la propia. Si escribe usted libros, pero ¿quién lee en España? Y si se echa usted en brazos de la política, ah. Oía Segundo sin despegar los labios, con los ojos bajos y la mirada errante por los nudos de la madera del piso. Aquella voz persuasiva que parecía arrancarle, una por una, las hojas de rosa de sus ilusiones, con el mismo chasquido estridente de la uña que dispersaba la ceniza del puro. Al fin alzó el rostro contraído y miró al hombre político, murmurando, no sin alguna ironía en el acento: Pues de la política, señor don Victoriano, creo que no debe usted hablar tan mal. A usted le ha tratado con cariño. No tendrá usted queja de ella. Para usted no fue madrastra. Se descompuso el semblante de don Victoriano, dejando salir a la superficie los estragos de la enfermedad. Y, levantándose de nuevo y tirando el cigarro y midiendo a pasos agitados el salón, rompió a hablar apasionadamente, con frases que brotaban en oleadas súbitas, en chorros impetuosos y desiguales, como el caño de sangre por la cortada arteria. No me toque usted ese punto. Cállese usted, criatura. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? Ni qué sabe nadie de lo que son esas cosas, hasta que cae en ellas de cabeza y queda sujeto y no puede salir ya. Si yo le contase a usted, pero es imposible contar la vida entera, día por día, referir una batalla que dura años sin tregua ni reposo, combatir para que le empiecen a conocer a uno,
seguir combatiendo para que no le olviden, pasar del bufete a la política, de una rueda de cuchillos a una cama de ascuas, lidiar en el foro, en el Congreso, sin fe, sin convicción, porque sí, por no dejar vacante el puesto que uno se conquista. Y a todo esto, ni una hora libre, ni un minuto sosegado, ni tiempo para nada. Logra uno fortuna cuando ya le falta humor para gozarla. Se casa y forma familia, y casi no es uno dueño de acompañar a su mujer al teatro. No me hable usted. El infierno. El infierno en abreviatura es la política. ¿Querrá usted creer? Y aquí soltó redonda la interjección, que cuando mi chiquitina empezó a andar, intenté yo un día tener el gusto de llevarla a paseo de la mano. Un capricho, una rareza, pues iba muy satisfecho bajando la escalera con la pequeñina en brazos, y cátate que me encuentro al marqués de Cameros, un aspirante a diputado cunero por Galicia, que venía a pedirme 15 o 20 cartas de mi puño y letra para mayor eficacia. Y fui tan bestia, hombre, fui tan bestia, que en vez de tirar al marqués por las escaleras abajo, subí de nuevo mis 2 pisos, di la chiquilla a la niñera y me encerré en el despacho a preparar la elección. Y así toda la vida. Con que dígame usted, ¿tengo o no razón en abominar de tanta estupidez y tanta farsa? Ah, qué trabajo nos tomamos para hacernos infelices. No cabía duda. En la voz del hombre político temblaban lágrimas reprimidas. En su laringe se revolvían, ahogándose, imprecaciones y blasfemias. Segundo, por hacer algo, abrió de par en par la vidriera del balcón. El sol estaba distante del cenit. El calor era menos pesado. Y lo peor de todo, la cola, prosiguió don Victoriano deteniéndose. Usted lucha y brega sin calcular, sin entretenerse en observar el estado de sus fuerzas. Combate usted al modo de aquellos caballeros antiguos con la víscera calada. Pero como no es usted de hierro, sino de carne, cuando menos lo piensa, ¡zas! Se encuentra enfermo, herido sin saber dónde. No pierde usted sangre, pero pierde usted el jugo, lo propio que un limón cuando lo exprimen. Y el ex ministro se reía amargamente. Y quiere usted pararse, reponerse, comprar a peso de oro la salud. Y ya no es tiempo. Ya no tiene usted gota de agua en su cuerpo. A fastidiarse, secarse y reventar. Pues ya se ha lucido usted con sus trabajos y sus victorias. Está usted fresco, está usted aviado. Decíalo accionando, metiendo las manos en los bolsillos en un paroxismo de confianza, expresándose igual que si estuviese solo. Y en realidad consigo mismo hablaba. Era aquel un monólogo, traducción en alta voz de los pensamientos negros que don Victoriano ocultaba. Merced a esfuerzos de heroísmo. La extraña enfermedad que padecía le causaba horribles pesadillas nocturnas. Soñaba que se volvía pilón de azúcar y que la inteligencia, la sangre y la vida se le escapaban por un canal muy hondo, convertidas en almíbar puro. Despierto, su mente rechazaba como se rechaza la ignominia, tan peregrino mal. Debía equivocarse Sánchez del Abrojo. Aquello era un desorden fisiológico y pasajero, un achaque usual y corriente, consecuencia de la vida sedentaria y tropiezo y su rutina. ¿Vencerían acaso a la ciencia? Y si no vencían, el hombre político sentía pasar por los bulbos capilares un soplo glacial que le encogía el corazón. Morir a los 40 y pico de años, con la inteligencia firme y con tantas cosas emprendidas y logradas. Y síntomas de muerte debían ser sin duda aquella sed abrasadora, aquella bulimia nunca saciada, aquella sensación enervante de derretimiento, de fusión, aquel liquidarse continuo. De repente recordó don Victoriano la presencia de Segundo, que había olvidado casi.
y apoyándole otra vez ambas manos en los hombros, y fijando en los del poeta sus ojos áridos, que requemaba un llanto contenido, exclamó: ¿Quiere usted oír la verdad y recibir un buen consejo? ¿Tiene usted ambición, aspiraciones y esperanzas? Pues yo tengo desengaños, y quiero hacerle a usted un favor comunicándoselos ahora, en este momento. No sea usted tonto, quédese usted aquí toda su vida, ayude a su padre, herédele el bufete, y cásese con esa muchacha tan frescota de Agonde. No abandone nunca este país de fruta, de viñas, de clima tan dulce. ¿Cuánto daría yo ahora por no haberme movido de él? Si se pudiese ver la vida futura en cuadros, como un panorama. Nada, hijo, quieto aquí. Eche usted aquí raíces. Viva muchos años con prole numerosa. ¿Ha reparado usted qué sano está su padre? Da gusto verle con aquella dentadura tan fuerte y tan entera. Yo no tengo un diente por dañar. Dicen que es uno de los síntomas de mi achaque. Ah, si su madre de usted viviese, ahora le estarían haciendo a usted hermanitos. Segundo sonreía. Pero, señor don Victoriano, murmuró, con arreglo a sus teorías de usted, en lugar de vivir, vegetaríamos. ¿Y qué dicha mayor que vegetar? Respondió el hombre político asomándose al balcón. ¿Cree usted que no son dignos de envidia esos árboles? Tenía en efecto el huerto, a semejante hora en que declinaba el sol, cierta beatitud gomosa, voluptuosa, cual si gozase un sueño feliz. Las hojas lustrosas de los limoneros y camelias, los gomosos troncos de los frutales parecían beber con deleite el fresco aliento vespertino, precursor del rocío vital de la noche. La atmósfera dorada se teñía a lo lejos en tintas de acuarela, color lila. Empezaban a oírse mil rumores, preludios de cantos de insectos, de conciertos de ranas y sapos. Interrumpió la contemplativa tranquilidad de la escena el trote precipitado de una mula, y Claudio Gendai en persona, sofocado, girando como una devanadera, penetró en el huerto, con las manos, con la cabeza, con el cuerpo todo. Llamó, gritó, vociferó. La traigo buena, buena. Ya subo, ya subo. Fuéronle a recibir a la escalera de la Solana, y entró disparado como un rehilete, viéndose que no traía cuello ni corbata, y venía desceñido, hecho una calamidad. Que nada, señor don Victoriano, que nos la juegan, que nos la jugaron, que si no se toman pronto medidas, perdemos el distrito. Mentira le parecería a usted lo que llevan revuelto y urdido, desde días acá, en la botica de doña Eufrasia, y nosotros inocentes, descuidadísimos, toditos los curas metidos en el ajo, el de Lubrego, el de Boán, el de Naya, el de Cebre, ponen de candidato al señorito de Romero de Orense, que está dispuesto a aflojar la mosca. Pero ¿dónde anda, primo? Ese majadero, ese pasmón, que no se enteró de nada. Vamos a buscarle, hombre. ¿Qué me cuenta usted? ¿Qué me cuenta usted? Nunca pensé que se atreviese. Y don Victoriano, reanimado, excitado, siguió a Clodio, que iba gritando por el salón. Primo, primo. A poco rato vio Segundo que los dos hermanos y el ex ministro recorrían el huerto departiendo y gesticulando acaloradamente. Clodio acusaba, defendíase primo y conciliaba a don Victoriano. En su furia, Clodio metía a primo los puños en la cara, le desabrochaba el chaleco, mientras el inculpado solo acertaba a contestar tartajosamente, haciéndose cruces muy deprisa. Jesús, Jesús, Ave María de Gracia. El poeta les miraba pasar observando la transformación de don Victoriano. Al retirarse del balcón, vio enfrente de sí a Nieves, que le decía con afabilidad: «Y esos señores le dejan a usted solito. A estas horas ya deben cantar los pinos. Se ha levantado brisa.
De fijo cantan ahora, contestó el poeta. Yo los oiré desde la silla del caballo, camino de Vilamorta. El movimiento de sorpresa de Nieves no pasó inadvertido para Segundo, que clavando los ojos en ella, añadió con soberbia y frialdad: a no ser que usted me mandara quedarme. Nieves se enmudeció. Por cortesía, figurábase que era preciso detener al huésped. Y al mismo tiempo, eso de decirle quédese usted, estando los dos solos, le pareció cosa rara y grave compromiso. Al fin, con risa forzada, pronunció una frase ambigua. ¿Pero qué prisa tiene usted? ¿Y volverá usted a hacernos otra visita? Ya nos veremos en Vilamorta. Adiós, Nieves. No quiero interrumpir a don Victoriano. Salúdele usted de mi parte y que cuente conmigo y con mi padre para todo. Sin tomar la mano que Nieves le tendía y sin volver la cara, bajó al patio. Sentaba el pie en el estribo cuando una figurilla menuda saltó allí cerca. Era Victorina, que traía las manos llenas de terrones de azúcar y venía a ofrecérselos al Jaco. Este alargaba ansiosamente sus belfos con ondulaciones inteligentes de trompas de elefante. Segundo intervino. Hija, va a morderte. Mira que muerde. Luego, en tono festivo, añadió: ¿quieres que te aupe aquí? No. ¿A que sí te aupo? La cogió y la sentó en el borrén delantero de la silla. Forcejeaba la niña para escaparse, y su hermoso pelo envolvía la cara y hombros de Segundo, que la sujetaba por debajo de los brazos y por el talle. No sin sorpresa reparó que el corazón de la niña palpitaba fuerte y desordenadamente, bajo la imperceptible turgencia del seno impúber. Victoriana, muy pálida, gritaba: Mamá, mamá. Al fin logró desasirse y echó a correr hacia Nieves, que se reía a carcajadas del suceso. A medio camino se detuvo, retrocedió, anudó los brazos al cuello del caballo y le dio, en el mismo hocico, un beso muy cariñoso. Capítulo 11. 8 o 10 días mediaron entre la visita de Segundo a las Vides y el regreso de don Victoriano y su familia a Vilamorta. Quería don Victoriano tomar las aguas y a la vez desbaratar la tenebrosa maquinación, la candidatura a Romero. Plan sencillo: ofrecer a Romero un distrito en otra parte donde no tuviese que gastar un céntimo, y así, quitado de en medio el único rival que tenía prestigio en el país, evitaba el bofetón de una derrota por Vilamorta. Esto importaba hacerlo antes de octubre, época señalada para la lucha electoral, y mientras Genday, García, el alcalde y demás convistas manejaban los palillos, don Victoriano, instalado en casa de Agonde, bebía por las mañanas 2 o 3 vasos del salutífero licor. Leía después el correo, y por la tarde, a tiempo que el pegajoso bochorno convidaba a siestas, leía o escribía en la fresca salita del boticario. Frecuentemente le acompañaba Segundo en semejantes horas de soledad. Hablaban amigablemente, y el hombre político, lejos de insistir en la tesis desarrollada y en las vides, alentaba al poeta, ofreciéndose de muy buen grado a buscarle en Madrid colocación adecuada a sus propósitos. Un puesto que no le robe a usted muchas horas, ni le caliente mucho la cabeza. Yo veré, escudriñaremos, observaba Segundo en el rostro desecado del ministro, indicios de mejoría evidente. Experimentaba don Victoriano el pasajero alivio que producen las aguas minerales en los primeros momentos, cuando su energía estimula el organismo, siquiera sea para desgastarlo más después. La digestión y circulación se habían activado, y hasta la transpiración, enteramente suprimida por la enfermedad, dilataba con grato fomento los poros, comunicando a las secas fibras elasticidad de carne mollar. Como la luz de una bujía, brilla más al acelerar, se da la combustión. Don Victoriano parecía regenerarse, cuando en realidad iba consumiéndose. Él, pensando renacer, respiraba dichoso la estrecha atmósfera
de las intriguillas electorales, gozando en disputar palmo a palmo su distrito, en recoger adhesiones y testimonios de simpatía, y secretamente halagado hasta por la absurda proposición de incensarle en la iglesia que al párroco de Vilamorta hicieron sus feligreses. De noche se solazaba patriarcalmente en la tertulia de Agonde con las historias cómicas de la botica de doña Eufrasia y con el menudo oleaje ocasionado por la proximidad de las fiestas. Poco a poco la inocente mesa de tresillo de Agonde se modificaba, convirtiéndose en algo de más malicia. Ya no eran 4 las personas sentadas, sino una sola, y el resto de pie formaba grupo, y tenía fijos los ojos en las manos del sentado. La izquierda del banquero se crispaba aferrando los naipes, y con nervioso impulso del pulgar de la diestra hacía ascender lentamente la postrera carta, hasta que se vislumbraba y adivinaba primero la pinta, luego el número, luego la porra de un basto, la yema de huevo de un oro, la cola azul de un caballo, la corona picuda de un rey, y había otras manos que recogían apuestas y sacaban dinero del bolsillo y lo depositaban sobre los fatídicos pedazos de cartulina y se oía decir: al 7, al 4, hacen puerta. Por pudor, Agonde se privaba de tallar mientras estuviese allí don Victoriano, sofrenando a duras penas la única pasión que tenía el privilegio de calentar un tanto su sangre y esparcir su linfa, y cediendo el puesto a Jacinto Ruedas, famoso taur ambulante conocido en todo el universo, que andaba al olor de la timba como otros al de los banquetes, tipo raro, entre chulo y polizonte, que decía en voz ronca chistes de baja ley. No aclaran los cronistas si la autoridad civil de Vilamorta, o sea el juez, intentó poner coto a la diversión ilegal que se permitían los tertulianos de la farmacia. Pero es punto averiguado que teniendo el juez una pierna más corta que otra, el ruido de su muleta en las baldosas de la acera avisaba siempre de su proximidad a los jugadores. Y en cuanto a la autoridad municipal, sábese de cierto que un día, o para mayor exactitud una noche, penetró en la trastienda del boticario lo mismo que una bomba, con dinero en la mano, y echándolo sobre una carta, gritó: soy caballo, señores. Sea usted burro si quiere, le replicó Agonde, dándole un empujón con irreverencia notoria. Aquel año la presencia de don Victoriano y la ya declarada lucha entre sus partidarios y los de Romero prestaba a las fiestas carácter de batalla. Querían los convistas sacarlas más que nunca, lucidas y brillantes, y los romeristas aguarlas si fuese posible. En el salón del consistorio preparábase el globo padre, que ocupaba extendido toda la longitud de la pieza. Sus cuarterones blancos iban cubriéndose de rótulos, figuras, emblemas y atributos, y por el suelo andaban desparramados calderos de hojalata llenos de engrudo, pucheretes de bermellón, tierra de siena y ocre, ovillos de bramante y recortes de papel. Del globo gigantesco nacían diariamente menudas crías, globitos en miniatura, hechos con retazos y muy reveteados de azul y rosa. Hablábase con desdén en la tertulia de doña Eufrasia de semejantes preparativos y se comentaba el arrojo del hijo del tabernero, solemne mamarrachista que se proponía retratar a don Victoriano en los cuarterones del Gran Globo. Las señoritas romeristas, frunciendo los labios y encogiéndose de hombros, protestaban que no asistirían a los fuegos ni al baile, aunque sus adversarios pusiesen para conseguirlo los santos en novena. En cambio, las del bando con vista formaron en torno de Nieves una especie de corte. Todas las tardes iban a buscarla para salir a paseo, y además de Carmen Agonde, la rodeaban Florentina, la del alcalde, Rosa, sobrinita de Tropiezo, y Clara, la mayor de las niñas de García. Andaba esta descalza, muy ocupada en coger moras y echarlas en el mandil cuando recibió la estupenda noticia de que su padre
le encargaba un traje a Orense para visitar a la señora del ministro. Y vino el traje, con sus lazos muy tiesos y sus forros de percalina muy engomados, y la chiquilla lavada, atusada, incrustados los pies en botitas nuevas de chagrín, con la vista baja y con las manos una encima de otra, en simétrica postura, fue a engrosar el séquito de Nieves. Declaróse Victorina protectora de Clara García. La compuso, le regaló un brazalete y se hicieron inseparables. Solían pasar por la carretera, pero así que Clara tomó confianza protestó, asegurando que por las veredas y los atajos era mucho más divertido y se encontraban cosas más bonitas. Y apretó el brazo de Victorina, exclamando: Segundo te sabe paseos preciosos. Casualmente la misma tarde, al regresar al pueblo, divisaron a un hombre que se escurría pegado a las casas, y Clara desde la acera de enfrente echó a correr y le cogió por la cintura. Tú, segundo, no te escapes, que bien te vemos. Dio el poeta familiar encontrón a su hermana y saludó ceremoniosamente a Nieves, que le correspondió con cordialidad suma. Mire usted que esta chica, vamos, de seguro que le ha hecho a usted mala obra. Usted dispense. Se sentaron a tomar el fresco en los bancos de la plaza, y cuando al otro día salió la caravana, después de la hora de la siesta, Segundo se le incorporó, haciendo estudio en no acercarse a Nieves, lo mismo que si entre los dos existiese alguna inteligencia secreta, alguna misteriosa complicidad. Mezclóse al grupo de las niñas y, deponiendo su seriedad acostumbrada, reía y bromeaba con Victorina, para quien recogía al borde de los setos maduras zarzamoras, bellotas de roble, erizos tempraneros de castaña y 1000 florecillas silvestres que la niña archivaba en un saquito de cuero de Rusia. Unas veces las llevaba Segundo por caminos hondos, costaneros, abiertos en la piedra viva, guarnecidos de murallones, cubiertos por emparrados que apenas dejaban filtrarse la moribunda luz del sol. Otras, por descubiertos calvos y áridos montecillos, hasta llegar a alguna robleda añosa, a algún castaño dentro de cuyo tronco resquebrajado y hendido por la vejez podía Segundo esconderse, mientras las chiquillas asidas de las manos bailaban en derredor. Un día las condujo al remanso del Avieiro, al puente de piedra bajo cuyos arcos el agua negra, fría e inmóvil, dormía siniestro sueño, y les refirió que allí, por ser el río más hondo y calentar menos el sol, se guarecían las más corpulentas truchas y que junto al estribo había aparecido, el mes anterior, un cadáver. También las guió al eco, donde las niñas gozaron locamente, hablando todas a la vez sin dar tiempo a que el muro repitiese sus gritos y risas. Y otra tarde les enseñó un curioso lago, del cual se referían en el país 1000 consejas, que no tenía fondo, que llegaba al centro de la tierra, que bajo sus muertas ondas se columbraban ciudades sumergidas, que flotaban en él maderas extrañas y crecían nunca vistas flores. Era el tal lago, en realidad, una gran excavación, probablemente una mina romana. Mezclóse al grupo de las niñas y continuó riendo y bromeando. Hablaron de la expedición del día siguiente. Les contó de tal lago, que en realidad era una gran excavación, probablemente una mina romana inundada, que presa entre la serie de montículos de toba arcillosa que la pala de los mineros había acumulado por todas las partes, ofrecía sepulcral y fantástico aspecto, ayudando a la ilusión la melancolía de las vegetaciones palustres que verdeaban en la sobrehaz del gran charco. Como se aproximaba el anochecer, las niñas declararon que tan lúgubre sitio les infundía un miedo atroz. Las muchachas confesaron lo mismo y echaron a escape para salir pronto al camino real, dejando a Nieves y Segundo rezagados. Era la primera vez que tal cosa ocurría, porque el poeta evitaba las ocasiones. Nieves, sin embargo, miró inquieta a su alrededor
y bajó después los ojos, encontrándolos de segundo puestos en ella, interrogadores y ardientes. Y entonces lo tétrico del paisaje y lo solemne del crepúsculo le encogieron el corazón. Y sin saber lo que hacía, corrió lo mismo que las muchachas. Sentía detrás las pisadas de segundo, y cuando por fin se detuvo no lejos de la carretera, le vio sonreír, y no pudo menos de reírse también de su propia necedad. Jesús, qué miedo tan estúpido, me he lucido. Estoy a la altura de las chicas. Es que el dichoso charco impone. Diga usted, ¿cómo no han sacado vistas de él? Es muy raro y muy pintoresco. Regresaban por la carretera después de anochecido, y como si Nieves pretendiese borrar la impresión de su chiquillada, venía alegre y cariñosa con Segundo. 2 o 3 veces se tropezaron sus ojos, y, sin duda, por distracción no los apartó. Hablaron de la expedición del día siguiente. Había de ser por las orillas del río, más alegres que el lago. Un punto de vista admirable y no fatídico como la charca. En efecto, el camino que siguieron al otro día era muy lindo, aunque difícil por lo espeso de los mimbrales y cañaverales, y lo enmarallado de los abedules y álamos nuevos que estorbaban a veces el paso. A cada momento tenía Segundo que dar la mano a Nieves y desviar las ramas frescas y flexibles que le azotaban el rostro. Por más precauciones que tomó, no pudo evitar que se humedeciese los pies ni que se dejasen jirones del encaje de su pamela en un álamo. Se detuvieron allí donde el río, dividiéndose, formaba en medio una isleta poblada de espaldañas y de sencillos gladiolos. Un arroyo, bajando del monte, venía a perderse en el avieiro humilde y callado. Crecían a sus orillas dentados y variadísimos helechos y graciosa flora acuática. Segundo se arrodilló en el encharcado suelo y empezó a registrar entre las plantas. Tome usted, Nieves. Ella se acercó y él, con una rodilla en tierra, le entregó un manojo de flores azules, de un azul pálido de turquesa, con tronco delgadísimo. Flores que ella solo había visto contrahechas en adornos de sombreros y cuya existencia le parecía un mito. Flores soñadas que se figuraban no crecerían sino en los bordes del Rin, allá donde suceden todas las cosas novelescas. Flores que se conocen con un nombre tan bonito. No me olvides. Capítulo 12. Era Nieves lo que suele llamarse una señora cabal, sin una página turbia en su historia, sin un pensamiento de infidelidad a su marido, sin más coquetería que la del vestido y tocado. Y aún esa, libre de afeites o de saliños tentadores, limitada a complacencias serviles con la moda. Su ideal, en caso de tener alguno, se cifraba en una vida cómoda, elegante, rodeada de consideración social. Se había casado muy joven, dotándola a don Victoriano en algunos miles de duros, y el día de la boda su padre la llamó a su despacho de magistrado. Y teniéndola de pie como a los reos, le encargó mucho que respetase y obedeciese al esposo que tomaba. Ella obedeció y respetó. Y la obediencia y el respeto desesperaron a don Victoriano, que buscaba en el matrimonio el desquite de largos años pasados en el bufete, años de abstinencia amorosa, en que los asiduos trabajos y la sedentaria vida no le consiguieron atar un tierno lazo, ni cultivar dulces afectos, permitiéndole a lo sumo algún lance rápido, alguna violenta e irritante aventura que no satisfacía su espíritu. Juzgaba que la linda hija del presidente de Sala le pagaría sus atrasos de amor, y notó con estéril y doloroso despecho que Nieves veía en él al marido grave, a quien se acepta dócilmente, sin repugnancia y nada más. Respetando mal de su grado la tranquilidad de aquella superficial criatura, no supo ni osó despertarla, y solo consiguió consumirse y deshacerse en vano, acelerar la destrucción de su organismo y apresurar las crisis de la madurez, multiplicando las ráfagas blancas que listaban su pelo negro. Al nacer la niña, esperó don Victoriano resarcirse con creces en nuevas y santas caricias en un oasis puro.
mas las exigencias de la posición política, el tráfago de los negocios, la complicación y el engranaje implacable de su existencia se interpusieron entre él y las delicias paternales. Vio a su hija de lejos siempre y apenas consiguió, a la hora del té, tenerla un rato ahorcajada sobre los muslos. Y después sobrevinieron los ataques de la enfermedad. Desde que se declaró esta con sus aflictivos síntomas, Nieves, por extraño caso, se halló como desligada del vínculo conyugal, y en cierto modo soltera. Juzgaba ella, sinceramente y de buena fe, que lo importante y esencial del matrimonio era la vida en común de los esposos, la cohabitación obligatoria. Libre de este deber, parecíale haber vuelto a los rosados días del colegio, cuando mariposeaba y jugaban los novios con sus compañeras, que le fingían inofensivas cartitas amorosas y se las metían debajo de la almohada. ¡Qué tiempos! Era pollita. No había vuelto a divertirse desde entonces. No. Valiente diversión la que de aquella vida metódica y rutinaria de Madrid. Sí. Una temporada hubo en que el marqués de Cameros, el rico y joven cliente de don Victoriano, venía con cierta frecuencia, y aún le habían convidado 2 o 3 veces a comer sin cumplido. Persistía en Nieves el recuerdo de que el marqués la miraba mucho ir a hurtadillas, y que de noche se lo encontraban casualmente siempre en el mismo teatro a donde ellos iban. No pasó de ahí. Ahora florecía la segunda juventud de Nieves, los 29 o 30 años, época terrible en la vida femenina, y si no producía rojos cálices llenos de abrasadora pasión, en cambio, deseaba adornarse con los soñadores, no me olvides, del poeta. Parecíale a Nieves que en el vaso de porcelana de China de su existencia faltaba una flor, y el frágil ramito azul venía a completar la gracia del juguete de sobremesa. Bah, qué mal había en todo ello, una chiquillada. Aquellas flores conservadas entre las hojas de un devocionario lujoso solo le inspirarían pensamientos de color celeste bajo, inertes como las pobres corolas ya prensadas y secas. Prendió en el pecho el grupo azul. Qué bien hacía entre la cascada de encaje crudo. Mamá, le preguntó Victorina de noche antes de recogerse. ¿Te dio segundo esas flores tan monas? Di. Ah, no recuerdo. Sí, creo que las ha cogido García. ¿Me las das para guardarlas en mi saquito? Anda, hijita, que te acuesten pronto. Mademoiselle, hágala usted que rece. Capítulo 13. La proximidad de las fiestas interrumpió los paseos largos. Únicamente se salía un poco hacia la carretera. En estos tiempos, donde andaba mucha gente por la plaza, componías el paseo de señoritas con vistas muy emperejiladas, de curas de aldeas alicaídos, mal afeitados y enfermos, de jugadores de heteróclita facha, de forasteras venidas del borde, tipos todos que Agonde comentaba con mordacidad, entreteniendo bastante a Nieves. ¿Ves aquellas? Son las señoritas de Gondás. 3 solteronas y una solterita que la tratan de sobrina. Pero como las de Gondás no tienen hermano, aquellas otras son las de Molende, de allá de Cebre, gente muy aristócrata, Dios nos libre. La gorda es capaz de pegarle un tiro de revólver al hijo del sol. Y la otra hace unos versos. Yo animo a Segundo García para que se le declare. Compondrán una pareja de lo más refinado. Están de huéspedas en casa de la Majosa. Allí se encuentran ellas en su elemento, porque doña Mercedes la Majosa, para que las visitas sepan que es noble, les dice a las hijas: niñas, traedme acá la calceta, que debe estar en el armario sobre la carta ejecutoria. Esas 2 tan guapitas y tan majas son las de camino, hijas del juez. La víspera de la feria salió mañana y tarde la música, aturdiendo las calles con su estrépito de murga victoriosa. Hallábase la plaza consistorial salpicada de tinglados que hacían vistosa confusión de colorines chillones y disparejos.
Delante del ayuntamiento se levantaban unos extraños armatostes que así podían parecer instrumentos de martirio como juguetes de chiquillos o espantapájaros, y no eran sino los árboles y ruedas de fuego que a la noche habían de quemarse con magnífica pompa, favorecidos por la serenidad del aire. Del balcón del consistorio salía, a manera de brazo titánico, el mastil donde debía izarse el magno globo, y por el barandado corría una serie de vasitos de colores formando las letras B, V, A, D, L, C, delicado obsequio al representante del país. Había cerrado la noche cuando don Victoriano y su familia salieron hacia el ayuntamiento para presenciar la función de pólvora. Trabajo les costó romper por entre el gentío que llenaba la plaza, donde chocaban mil varios y opuestos ruidos. Ya la pandereta y las castañuelas de un coro de baile, ya el mosconeo de la zanfona, ya una triste y prolongada copla popular, ya la intervención de un borracho agresivo que quería tener por suyos los ámbitos de la feria. Agonde daba el brazo a Nieves, desviaba a la gente y explicaba el programa de la fiesta nocturna. Nunca se ha visto un globo como el de este año. Es el mayor que se recuerda. Los romeristas están furiosos. ¿Y qué tal ha salido mi estampa?, preguntaba con interés don Victoriano. Ah, una cosa soberbia, mejor que el retrato de la Ilustración. En el portal del ayuntamiento redoblaron las dificultades, y fue preciso hollar sin misericordia pechos, vientres y espaldas de personas instaladas allí y resueltas a no menearse ni perder el sitio. Mire usted qué pedazos de asnos, murmuraba Gonde. Aunque uno los pisotee, nada, no se levantarán. Esos no tienen posada y pasan ahí la noche. Mañana se desperezan y se van tan contentos a sus aldeitas. Saltaron como pudieron por encima de aquel amasijo, donde en repugnante promiscuidad se amontonaban hombres, mujeres y muchachos entrenzados, adheridos, revueltos. Aún por los descansos de las escaleras yacían grupos sospechosos o roncaba un labriego chispo, ahito de pulpo o contaba cuartos en el regazo una vieja. Entraron en el salón donde no había más luz que la dudosa proyectada por los vasos de colores. Algunas señoritas ocupaban ya el balcón, pero el alcalde, sombrero en mano, deshaciéndose de puro solícito, las fue arrinconando para dejar sitio ancho a Nieves, a Victorina y a Carmen Agonde, en torno de las cuales se formó una especie de círculo o tertícula obsequiosa. Trajeron sillas a las señoras y a don Victoriano se lo llevó el alcalde a la secretaría, donde le esperaban en una bandeja botellas de tostado y targaninas infames. La chiquillería y las muchachas se colocaron en primera fila, apoyándose en el antepecho del balcón, desafiando el riesgo de que un cohete se les viniese encima. Quedóse Nieves algo más retirada y se envolvió mejor en su chal argelino tramado de plata, porque en aquel salón lóbrego y vacío se notaba fresco. Había a su lado una silla desocupada y de repente se apoderó de ella un bulto humano. Adiós, García. Dichosos los ojos. Hace 2 días que no lo vemos. Ni ahora me ve usted tampoco, Nieves, murmuró el poeta inclinándose para hablarle en voz baja. No es fácil verse aquí, es verdad, contestó Nieves, turbada por tan sencilla observación. ¿Cómo no habrán traído luz? ¿Cómo no habrán traído luz?, repitió nuevamente. Porque perjudicaría el efecto del fuego. ¿No le gusta a usted más esa especie de penumbra?, añadió, anticipándose a sonreírse de lo muy selecto de la frase. Nieves no chistó. Instintivamente le agradaba la situación, que era delicadísima mezcla de riesgo y seguridad, y tenía sus puntos de romancesca. Sentíase protegida por el abierto balcón, por las chicas que se agolpaban en él, por la plaza donde hormigueaba la multitud y de donde salían rumores oceánicos y cantos y voces confusas, llenas de amante melancolía. Pero al mismo tiempo la soledad y tinieblas del salón y la especie del aislamiento en que se hallaban ella y el cisne preparaban una de esas ocasiones casuales que tientan a las mujeres semilivianas, no tan apasionadas que se despeñen, ni tan cautas que huyan hasta la sombra del peligro.
Siguió callada, sintiendo casi en su rostro el aliento de Segundo. De pronto se estremecieron ambos. El primer cohete rasgaba el cielo con prolongadísimo arco luminoso y su estallido, aunque apagado por la distancia, levantaba en la plaza un clamoreo. En pos de aquella centinela avanzada, salieron unas tras otras a intervalos iguales, 8 formidables, pausadas y retumbadoras bombas de Palenque, la señal anunciada en el programa de las fiestas. Retemblaba el balcón al grave estampido, y Nieves no se atrevía a mirar al firmamento, sin duda por temor de que se viniese abajo con la repercusión de las bombas. Parecióle después ruido grato y ligero el de los voladores que a porfía se iban persiguiendo por las soledades del espacio. Fueron los primeros cohetes vulgares y sin novedad alguna. Un trazo de luz, un sonido y tronido sofocado y un haz de chispas. Más en breve les llegó el turno a las sorpresas, novedades y maravillas artísticas. Fuego sabía que al estallar se partían en 3 o 4 cascadas de lumbre y con fantástica rapidez se sepultaban en las profundidades del cielo. De otros se desprendían con misteriosa lentitud y silencio lucecillas violadas, verdes y rojas, igual que si los angelitos volcasen desde arriba una caja llena de amatistas, esmeraldas y rubíes. Caían las luces despacio, despacio, como lágrimas, y antes de llegar al suelo se extinguían repentinamente. Lo más bonito eran los cohetes de lluvia de oro, que exhalaban caprichosamente una constelación de chispas, un chorro de gotas de lumbre tan presto encendidas como apagadas. No obstante, el regocijo de la plaza fue mayor ante los fuegos de 3 estallos y culebrina. Estos no carecían de gracia. Salían y estallaban como los cohetes sencillos, y de allí a poco soltaban una lagartija de luz, un reptil que bufando y haciendo heces correteaba por el cielo y se hundía de golpe en la sombra. Tan pronto se quedaba oscura la escena, como se inundaba de claridad y parecía ascender hasta el balcón la plaza, con su avispero de gente, las manchas de color de los tinglados y los cientos de rostros humanos vueltos hacia arriba, disfrutando y saboreando el gran placer de los hijos de Galicia, raza que ha conservado el culto y amor del celta, por los fenómenos ígneos, por la noche iluminada, compensación del brumoso horizonte diurno. También a Nieves le gustaba la alternativa de la luz con las tinieblas, fiel imagen del estado ambiguo de su alma. Cuando el firmamento se encendía y resplandecía, ella alzaba los ojos, atraída por la brillantez y júbilo de las luminarias que daban a momentos tan agradables un colorido veneciano. Cuando volvía a quedarse todo oscuro, atrevíase a mirar al poeta sin verle, pues sus pupilas, deslumbradas por la pirotecnia, no distinguían los contornos. El poeta, en cambio, tenía las suyas tenazmente fijas en Nieves, y la veía inundada de claridad, con ese matiz lunar hermoso y raro, que presta la lucería de los cohetes y que centuplica la suavidad y frescura de las facciones. Sentía vivos impulsos de condensar en una frase ardiente todo lo que ya era hora de decir y se inclinaba. Y, al fin, pronunciaba un nombre. Nieves, ¿qué? ¿No había visto usted nunca fuegos así? Nunca. Es una especialidad de este país. Me gustan mucho. Si fuese poeta como usted, diría de ellos cosas bonitas. Ande usted. Discurra usted alguna. Así debe brillar la felicidad de nuestra vida. Breves momentos, Nieves, pero mientras brilla, mientras la sentimos. Segundo renegaba en su interior de la frase pretenciosa que no acababa de salir. Qué simpleza se estaba ensartando. ¿No era mejor bajarse otro poco más y tocar con los labios? Y si grita, no gritará. Vive Dios, ánimo. En el balcón se armó un alboroto. Carmen Sagonde a voces llamaba a Nieves. Nieves, venga, venga. El primer árbol, una rueda de fuego. Nieves se levantó apresuradamente y reclinóse de pechos en el balcón, pensando que convenía disimular y no estarse toda la noche de palique con Segundo. Empezaba a arder el árbol por un extremo. Al parecer no sin trabajo, escupiendo difícilmente chispas rojas, pero de súbito se comunicó el fuego a todo el artefacto y brotó una flamígera rueda, una enorme oblea de luz verde y roja que giraba y se expandía, soltando su cabellera de chispas volantes y atronando el espacio con ruido de metralla.
Cayó breves instantes y hasta estuvo próximo a extinguirse. Tendióse un velo de humo rosado y se vio detrás un foco de lumbre, un sol de oro que a poco se puso a dar vueltas vertiginosas, abriéndose y rodeándose de una aureola de rayos. Estos fueron apagándose uno por uno, y el sol menguando y quedándose chiquito hasta reducirse al tamaño de una candelilla, que dio perezosamente algunas lánguidas vueltas y suspirando, falleció. Al retroceder Nieves para sentarse otra vez, sintió unos brazos que rodeaban su cuello. Era Victorina, ebria de entusiasmo, prendada de los fuegos, chillando con su delgada vocecilla. Mamá, mamá, qué gracioso, qué bonito. Y dice Carmen que van a quemar otros árboles y un cubo. Interrumpióse, viendo a Segundo en pie detrás de la silla de Nieves. Bajó la cabeza muy avergonzada de su infantil alegría, y en vez de regresar al balcón se quedó allí clavada, haciendo caricias a su madre para disimular la cortedad y timidez que se apoderaban de ella en cuanto la miraba Segundo. Dos arbolitos más ardían en los ángulos de la plaza, figurando un miriñaque y una parrilla de luminarias, primero doradas, después azules. La niña, a pesar de su admiración por la pirotecnia, no daba señales de marcharse dejando solos a Nieves y Segundo. Este se sentó como cosa de 10 minutos, pero al observar que el grupo de la madre y la hija no se deshacía, levantóse violentamente, poseído de repentino frenesí, y recorrió el tenebroso salón a pasos desiguales, comprendiendo que por entonces no era dueño de sí mismo, ni capaz de contenerse. Por vida de bien empleado. ¿Quién le mandaba ser un necio y desaprovechar los momentos favorables? Nieves le había alentado, él no lo soñaba. No, señor. Miradas, sonrisas imperceptibles pero evidentes. Indicios de agrado y benevolencia. Todo existía. Todo le aconsejaba aclarar una situación tan dudosa y enigmática. Ah, si aquella mujer le quisiera. Y tenía que quererle, y no así por broma y pasatiempo, sino con delirio. No se contentaba Segundo con menos. No se contentaba Segundo con menos. Su alma ambiciosa desdeñaba triunfos ligeros y efímeros, o todo o nada. Si la madrileña pensaba coquetear con él, se llevaba chasco. Él la cogería por sus alas de mariposa, y a una costa de arrancárselas la pararía. A las mariposas, el que las quiere poseer, les clava un alfiler o les aprieta fuertemente la región del corazón hasta que expiran. Segundo lo había hecho 1000 veces cuando era niño. Volvería a hacerlo ahora, estaba resuelto. Siempre que una risa ligera y burlona, un ademán reservado o una expresión tranquila de Nieves indicaban a Segundo que la señora de Comba se mantenía serena, el despecho concentrado subía a su garganta amenazando sofocarle. Y al ver allí a la niña, con quien su madre sostenía animado diálogo, como para entretenerla y que le sirviese de defensa, adoptó la firme decisión de no dejar pasar la noche sin saber a qué atenerse. Tornó al lado de Nieves, pero ésta se había incorporado y la niña, cogiéndole las manos, la arrastraba al balcón. Era el momento solemne y crítico. Acababan de suspender del palo el globo monstruo para hincharlo, y en la plaza se oía gran vocerío, el rumor de la ansiedad, una falange de artesanos con vistas, entre los cuales figuraba Ramón el Dulcero, despejaba el sitio para dejar espacio vacío donde pudiese arder libremente la mecha y verificarse la difícil operación. Veíanse las siluetas alumbrados por la luz de la mecha, agitándose, encorvándose, subiendo bailado un paso de danza macabra. Ya no alumbraban los cohetes la oscuridad nocturna, y el mar de gente parecía tenebroso como un lago de pez. Plegado aún en dobleces innumerables, hecho un látigo, desmayábase el globo besando el suelo con su boca de alambre, donde empezaba a encenderse y a tomar vigor la apestosa mecha. Los artífices del colosal aerostático lo iban desplegando suave y amorosamente, encendiendo debajo de él otras mechas para que auxiliasen a la central y facilitasen la rarefacción del aire en la panza de papel. Esta se pronunciaba abriéndose los dobleces con blandos chasquidos, y el globo, de lánguido y apabullado, volvíase turgente por algunas partes.
Todavía los dibujos de sus cuarterones aparecían prolongados, como los presenta de lejos la superficie bruñida y convexa de las cafeteras, pero ya muchas orlas y letreros asomaban por aquí y por acullá, adquiriendo sus naturales proporciones y colocación, y viéndose claramente los groseros brochazos de vermellón o de azul. Lo malo era que tuviese el globo tan ancha boca. Escapábase por allí el aire dilatado, y si se aumentaban las mechas había peligro de prender fuego al papel y reducir instantáneamente a pavesas la soberbia máquina. Terrible calamidad que importaba prevenir a toda costa. Así es que muchos brazos se agitaban extendidos, y cuando el globo se ladeaba hacia alguna parte, varias manos lo sostenían afanosamente. Todo con acompañamiento de gritos, palabrotas y maldiciones. En la plaza aumentaban las mareas y crecía la gente. Veíanse las siluetas alumbradas por la luz de la mecha, agitadas por la luz, encorvándose, subiéndose bailando un paso de danza macabra. Lo malo es que el globo siguiera con su ancha boca, escapándose por ahí el aire dilatado. Y si se aumentaban las mechas había peligro de prender el fuego al papel y reducir instantáneamente a pavesas la soberbia máquina. Terrible calamidad que importaba prevenir a toda costa. Así es que muchos brazos se agitaban extendidos, y cuando el globo se ladeaba hacia alguna parte, varias manos lo sostenían afanosamente, con acompañamiento de gritos, palabrotas y maldiciones. En la plaza seguían aumentando las mareas y crecía la ansiedad de todas las personas. Carmen Agonde, riéndose con su pastoso reír, explicaba a Nieves las intrigas de entre bastidores, lo que empujaban y querían meterse en el corro para volcar las mechas e impedir que el globo ascendiese eran del partido romerista. Buena Centinela había tenido que hacer el cohetero todo el día para que no le mojasen los árboles de pólvora, pero la inquina mayor era contra el globo, por llevar el retrato de don Victoriano. Se la tenían jurada y afirmaban que no subiría semejante mamarracho mientras ellos viviesen, y que ellos echarían otro globo, mejor que el del ayuntamiento y único que saldría con felicidad. Por eso aplaudían y lanzaban burlescos aullidos cada vez que el globo magno, desalentado e incapaz de alejarse de la tierra, se dejaba caer a derecha e izquierda, mientras los partidarios de don Victoriano atendían, de una parte a proteger de todo agravio el enorme corpachón del aerostático, y de otra a calentarle bien las entrañas e inflarle el vientre para que volase. Nieves contemplaba atentamente el armatoste, pero estaba a 1000 leguas de él su espíritu distraído. Segundo había logrado abrirse camino entre los espectadores del balcón, y ahí le tenía Nieves a su derecha, al lado suyo. Nadie les miraba entonces, y el poeta, sin más preámbulos, pasó el brazo alrededor del cuerpo de Nieves, apoyando con brío la palma de su abierta mano sobre el lugar donde anatómicamente está situado el corazón, en vez de la elástica y mórbida curva del seno y los acelerados latidos de la víscera. Segundo encontró la dureza de uno de sus largos corsés corazas emballenados y provistos de resortes de acero que hoy prescribe la moda, artificio que daba al talle de Nieves gran parte de su púdica esbeltez. Maldito corsé. Segundo desearía que sus dedos fueran garfias o tenazas, que al través de la tela del vestido, de las recias ballenas, de la ropa interior, de la carne y de las mismas costillas, penetrasen y se hincasen en el corazón, agarrándolo rojo, humeante y sangriento, y apretándolo hasta estrujarlo, deshacerlo y aniquilarlo para siempre. ¿Por qué no se sentían los latidos de aquel corazón? El de Leocadia y hasta el de Victorina saltaban como pájaros al tocarles. Y segundo, desesperado, apoyaba la mano, insistía, sin recelo de lastimar a Nieves, deseoso, al contrario, de ahogarla. Sobrecogida por la audacia de segundo, Nieves callaba, no atreviéndose a hacer el más leve movimiento por temor de que la gente observase algo, y protestando tan solo con la rigidez del talle y una mirada de angustia que pronto bajó, no acertando a resistir la expresión de los ojos del poeta. Este proseguía buscando el corazón ausente, sin lograr percibir más que el golpeteo de sus propias arterias, de su pulso comprimido por la firme plancha del corsé. Y al fin el cansancio pudo más. Sus dedos se aflojaron, su brazo cayó inerte,
y sin fuerza ni ilusión descansó en el talle flexible y férreo a la par, el talle de ballena y acero. Entretanto, el globo, a despecho de las maniobras romeristas, redondeaba su enorme vientre que iba llenándose de gas y luz, alumbrando la plaza como gigantesca farola. Columpiábase majestuosamente, y en sus cuarterones magnos se leían bien todos los letreros y dedicatorias ideadas por el entusiasmo con vista. La efigie, o mejor el coloso de don Victoriano, que ocupaba todo un frente, seguía la forma rotunda del globo y sobresalía, tan feo y desproporcionado que daba gozo. Tenía por ojos dos sartenes, por pupilas dos huevos que se freían sin duda en ellas, por boca una especie de peso lagarto y por barbas un enmarañado bosque o mapa de chafear, rinones de siena y negro humo. Monumentables ramas de laurel verde se cruzaban sobre la cabeza del gigantón, haciendo juego con las palmas de oro de su uniforme de ministro, trazadas con brochazos de ocre. Y el globo crecía, se ensanchaba. Sus paredes se ponían cada vez más tensas y atirantábase la cuerda que contenía su masa, impaciente ya por lanzarse a las alturas del cielo. Los convistes rugían de júbilo. Alzóse un rumor, un hondo humor de zozobra. La cuerda había sido cortada diestramente, y sereno, poderoso, magnífico, se elevó el globo a unos cuantos metros de altura, ascendiendo con él la apoteosis de don Victoriano. La gloria de sus laureles, rótulos y atributos resonó en el balcón, y debajo de él una salva de aplausos y aclamaciones triunfales. ¡Oh, vanidad de la humana alegría! No fue una piedra romerista, fueron tres los menos las que entonces, disparadas por certera mano, abrieron brecha en el monumento de papel, y por las heridas empezó a escaparse a toda prisa el fluido vital, el aire caliente. Encogióse el globo, se contrajo como un gusano cuando lo pisan, doblándose al fin por la cintura y entregándose al fuego de la mecha, que en un decir Jesús se apoderó de él y lo envolvió en un manto de llamas. Al mismo tiempo que fenecía miserablemente el globo del candidato oficial, el globo romerista, chiquito y redondo, pintarrajeado con obscenos dibujos, lo subía listo y vivaracho desde una esquina de la plaza, resuelto a no parar hasta el pabellón de nubes.